Buenas tardes a todos, somos estudiantes de la licenciatura en Educación. Los integrantes del grupo somos Guzmán Melina, Molina Ariana y quien habla Gervasoni Marcelo. Estamos cursando la materia Política Educativa 2, Sujetos Contemporáneos en la Educación, con la profesora Farías Graciela. Estuvimos trabajando con un texto denominado Contextualización Teórica al tema de las juventudes, una mirada desde las ciencias sociales a la juventud, con los autores Alvarado, Posadas y Muñoz Gavira. En este texto nosotros vamos a tratar de desarrollar y analizar diferentes conceptos desde diferentes aspectos sociológicos y principalmente centrándonos en lo que son las ciencias sociales y a partir de allí comenzar a comprender cuáles son las inquietudes y las vivencias que hoy en día los jóvenes están transitando. ¿Sí? Analizar desde esta perspectiva a la juventud nos parece interesante, entonces vamos a tratar de retomar algunos conceptos básicos y analizando de diferentes perspectivas. Así que a continuación vamos a desarrollar, nosotros estamos divididos en grupo, así que vamos a explayarnos de forma tal que nos permita ser lo más claro posible para todos. Comenzando con el análisis del texto, es necesario considerar el concepto juventud, el cual los autores lo consideran como una construcción social, como una simbolización cultural que tiene variaciones en el tiempo y a su vez también se puede entender como una etapa de la vida en la que se practica los roles y las funciones dentro de las ocupaciones familiares que se van a ejercer en el futuro. Entonces se entiende al joven como una persona que vive en un imaginario juvenil y adquiere un conjunto de creencias que son manifestadas dentro de la cultura. Además de considerar a la cultura, los autores traen el concepto de tribu urbana, donde los jóvenes se hacen parte de la misma y adquieren un sentido de existencia. En esta, todos sus integrantes adquieren vestimentas y actos en común y los autores la entienden como un lugar donde no se reprime la violencia como lo harían, por ejemplo, las pandillas tradicionales. Entonces, como conclusión, podríamos decir que los autores consideran a la juventud como un concepto amplio y que debe mirarse desde una mirada general. Bueno, continuando con los conceptos analizados en el texto, vamos a detenernos un ratito en lo que son las dinámicas juveniles y poder comprender o analizar cómo entran en conflicto los jóvenes con los adultos de acuerdo a las diferentes posturas que tienen con respecto a las normas. En este primer punto vamos a analizar el concepto de anomía, ¿sí? Que representa justamente la ausencia de normas y cómo, según las normas, no se considera como una meta social en la cual la cultura de una sociedad la tiene presente. Cuando hablamos de las diferentes autoridades que hacen valer estas normas y que se pueda respetar, hablamos de los padres, de la escuela, del Estado, de la Iglesia, y que tienden a continuar, digamos, por los medios lícitos para hacer valer estas normas. Y es algo que los jóvenes justamente no lo tienen muy presente, por eso hablamos de anomía, de esta falta de normas. Luego nos vamos a detener a trabajar sobre un concepto importante que es la desviación social. Y aquí surgen diferentes interrogantes, como por ejemplo, ¿qué se considera desviación? ¿Quién menciona que una persona se considera desviada? O volvemos a retomar el término de desviación. ¿Y qué genera a los diferentes individuos esta forma de mencionarlos? Y entonces hay diferentes respuestas, de acuerdo a los diferentes autores, que mencionan que hay diferentes patologías biológicas o sociales, psicológicas de los individuos que hacen que actúen de una manera o de otra y que son corregidos por las diferentes representaciones sociales. Luego vamos a detenernos en lo que es la anticipación moral, que tiene que ver con cómo los jóvenes se justifican sus propios comportamientos y su accionar diario en la sociedad. Y en este punto es muy importante comprender y entender, digamos, que esta anticipación moral o cómo los jóvenes se justifican
está muy ligado, muy condicionado o limitado por su entorno o sus vínculos más cercanos. Por ejemplo, los padres, los amigos, la familia. Entonces, en función de eso, ellos se siguen justificando a través de esos métodos. A partir de esto surgen lo que son los diferentes etiquetamientos, ¿sí? Que es justamente poner una etiqueta a un individuo por un accionar. Y en función de esto tenemos tres puntos, digamos, importantes para detenernos, que es, en un primer momento, la delincuencia, que tiene que ver con atentar contra el orden social y, como mencionamos al inicio, la falta de normas, que en un primer momento los jóvenes, que son considerados como parte de la delincuencia latente, intentan satisfacer diferentes necesidades a través de esto. Y es allí donde entran los adultos como responsables para velar para que esto no suceda. Otro de los puntos de etiquetamiento es contestatarios, ¿sí? Que de acuerdo a la rebeldía y a los desacuerdos que los propios jóvenes tienen contra los mayores, digamos, o en función de los mayores, que buscan todo el tiempo modificar o resignificar lo que es el mundo convencional. Y por último, los jóvenes como etiquetamiento funcionan como consumidores, ¿sí? Cuando hablamos de consumidores hablamos de ellos en un mercado, ¿sí? Con los procesos productivos y qué es lo que ellos más demandan en la sociedad, como consumidores activos. Para finalizar, digamos, con esta primera parte y cerrar esta parte del trabajo, digamos, hablamos de lo que es la sociología del conflicto. Y en este punto los autores se detienen y mencionan, digamos, que el conflicto es algo inherente a la persona, es algo natural, con lo cual todos nacemos, pero es importante cómo desde los jóvenes lo analizamos y poder quitarle la connotación negativa para a través del conflicto dar resolución pasiva a todo lo que los jóvenes consultan, dialogan, debaten. ¿Sí? Entonces, sí o sí, desde el punto de vista de los jóvenes, ellos siempre van a tratar de buscar el máximo beneficio posible. Y es así donde a través del conflicto, digamos, es necesario darle determinadas respuestas que ellos necesitan. Bueno, para analizar las miradas de la juventud desde el adultocentrismo y el tiempo panóptico, es muy importante que primero podamos definir qué es el adultocentrismo. Esta es una forma de interpretar el mundo que nos rodea desde la mirada del adulto masculino occidental que opera como un dispositivo de control social, como una forma de establecer relaciones de dominio en donde esta es la única verdad aceptable, lo cual pone a los jóvenes en un lugar de inferioridad, ya que se los considera como sujetos que son incapaces de poder tomar decisiones por sí solos o brindar un análisis sobre determinadas temáticas. De esta forma podemos analizar el tiempo panóptico. El tiempo panóptico es un tiempo en el que se busca el control y el autocontrol por medio de la vigilancia del desarrollo vital de los sujetos. Este concepto viene de la idea desarrollada por Jeremy Bentham, que acuña el término panóptico desarrollado desde la prisión, como una prisión, en donde lo que se hacía era someter a los sujetos a un control o a una vigilancia constante, lo cual hace que este sujeto se vea condicionado en sus formas de actuar, es decir, en sus acciones. De esta forma, si nosotros analizamos a los sujetos, al joven, esto lo pone como en una situación de vulnerabilidad y como una especie de mercancía frente al adultocentrismo. Bueno, como conclusión queremos mencionar que el texto resulta muy enriquecedor, ya que nosotros somos los 3 profes de secundaria y es una realidad con la que convivimos. Analizar esta teoría enriquece nuestras futuras experiencias y nos permite tener una mirada que
por ahí pueda ser más comprensiva con la realidad de nuestros jóvenes.